que Jesús tiene una clara conciencia mesiánica de sí mismo. ¿Qué tipo de Mesías era Jesús? Él lo sabía. Ahora, ¿quiénes no lo sabían? Pues su audiencia. Su audiencia era quien no sabía qué tipo de Mesías era Jesús. De acuerdo a la fuente juánica, cuando la fama de Jesús como profeta de Dios llegó a oídos de los fariseos, un hombre principal entre los judíos llamado Nicodemo vino de noche a él para consultarle. Nicodemo reconoce que Jesús no solo es un maestro que tiene el respaldo de Dios, sino que afirma que nadie podría hacer las señales que Jesús hacía si no fuera porque Dios estaba con él. Esto lo dice Juan capítulo 3, versículo 2. Ahora, para Nicodemo, Jesús o bien podría ser un profeta o bien el Mesías. Pero ¿cómo saberlo? La respuesta de Jesús a Nicodemo es directa. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, Juan siempre coloca a Jesús como alguien que discierne los pensamientos de su audiencia. Y en el caso de Nicodemo no es la excepción. Nicodemo llega con una inquietud ante Jesús. Nicodemo quiere saber algo y se encuentra con que Jesús le da la respuesta, y una respuesta muy directa. Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver ¿qué? El reino de Dios. ¿Se acuerdan de eso de la predicación de Juan el Bautista? ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Lo mismo, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios tiene que ver con el Mesías. Y Jesús le dice a Nicodemo, ¿tú quieres saber si yo soy el Mesías? Yo te digo algo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque habían personas que esperaban un Mesías totalmente humano. Y había otros que esperaban un Mesías totalmente espiritual, o de un reino espiritual, mejor dicho, ¿no? Que es lo que ya vimos que tiene que ver con la profecía de Daniel, por ejemplo, con el libro de Enoc, que esperaban a un Mesías de origen celestial. Ahora, ¿qué tipo de Mesías esperaba Nicodemo? No lo sabemos. Pero sí sabemos qué tipo de Mesías era Jesús por la respuesta que Jesús le da a Nicodemo. Es decir, leyendo entre líneas podemos ver que Nicodemo se acercó a Jesús precisamente para asegurarse que Jesús era el Mesías, y si así lo fuera, saber qué tipo de Mesías era. El que sigue, por favor, ven. Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Si Jesús realmente era el Mesías que traería el reino de Dios, Nicodemo quería saberlo. Ahora, pero no solo por curiosidad, sino porque realmente, al igual que muchos contemporáneos de la época, estaban esperándolo. De hecho, era la expectativa, como ya hemos visto, ¿verdad? Todo el mundo estaba esperando al Mesías, el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías en ese tiempo. Cuando Jesús le dice que para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo, Nicodemo no entiende y le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Si Nicodemo pensaba en un Mesías humano y en un reino físico, Jesús le desbarata su argumento con las siguientes palabras. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu. Es decir, Nicodemo no entiende, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a meter de nuevo al vientre de mi madre? Y Jesús le dice, no entiendes, Nicodemo, que este nacimiento es diferente. El que no naciere del agua y del espíritu no puede, ya no ver, no puede entrar en el reino de Dios. Jesús como Mesías, lejos estaba de venir a promover un reino físico, sino más bien un reino de naturaleza espiritual. Jesús estaba siendo muy claro con Nicodemo. El que sigue, por favor, ven. Cuando Nicodemo se acerca a Jesús preguntando por el reino de Dios, entre líneas podemos ver su inquietud. Si Jesús es un enviado de Dios,
si Jesús es el Mesías prometido, entonces debía ser aquel que traería el reino de Dios a la tierra. Jesús no oculta su mesianismo. Jesús le dice a Nicodemo, para entrar en el reino de los cielos es necesario nacer del agua y del espíritu. Ahora, cuando Jesús le está diciendo esto, está haciendo uso de las palabras de Ezequiel. Fíjense lo que nos dice Ezequiel hablando del nuevo pacto. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Hablábamos en la clase pasada que el nuevo pacto se trata de una regeneración del hombre desde adentro hacia afuera a través de la obra del Espíritu de Dios. Ahora, Jesús estaba afirmando ser efectivamente el Mesías prometido y es el Mesías anunciado por los profetas. Jesús le está diciendo a Nicodemo, no solamente yo soy el Mesías, sino le está diciendo qué tipo de Mesías era. El que sigue, por favor, ven. ¿Cómo sabemos que Nicodemo realmente quería saber qué tipo de Mesías era Jesús? Recordemos que para ese tiempo la esperanza mesiánica apuntaba a dos expresiones mayoritarias. Un Mesías davídico, es decir, un rey guerrero que libertase al pueblo de Dios del yugo político opresor, o bien un Mesías de origen divino bajo el título de siervo sufriente e hijo del hombre. No sabemos qué tipo de Mesías esperaba Nicodemo. Al parecer, porque como que no entiende las palabras de Jesús al principio, al parecer Nicodemo esperaba un Mesías político, guerrero, humano, pero sí sabemos qué tipo de Mesías era Jesús y lo sabemos por sus palabras. Ahora, fíjense lo que Jesús le dice a Nicodemo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús le contesta haciendo referencia a la profecía de Daniel acerca de el Mesías que está vinculado con el Hijo del Hombre y con el siervo sufriente. El que sigue, por favor, ven. En conclusión, Jesús no escondió su mesianismo. Jesús reconoció que en su papel mesiánico, más que ser un rey guerrero, caudillo político, terrenalmente, debía ser el Hijo del Hombre, mencionado en Daniel, que descendió del cielo para morir voluntariamente como el siervo sufriente, mencionado en Isaías, y así traer el reino de Dios a la tierra. Ahora, voy a leer lo que dice Daniel, capítulo 7, versículo 13 al 14, y terminamos esta parte. Miraba yo en la visión, dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús no escondió su mesianismo. En el evangelio, en los evangelios encontramos claramente que hay una autoconciencia mesiánica de Jesús.